Hola, mi nombre es Lourdes Consuelo Pacheco Ladrón de Guevara y voy a presentar esta ponencia Violencia simbólica contra las mujeres jóvenes rurales y masculinidades universitarias en este 14 Coloquio de Género y Estudios Culturales organizado por la Universidad Autónoma de Nayarit y el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Sonora. Este coloquio es organizado en Nayarit por la Maestría de Estudios de Género. Bien, primero vamos a reflexionar sobre quiénes son las mujeres de la ruralidad mexicana. Bueno, es un conjunto de población que se encuentra dentro de relaciones de violencia de diverso tipo. Violencia adultocéntrica, violencia por el contexto en que se encuentra, y hoy podemos agregar también la violencia cruzada por la existencia de organizaciones criminales en el territorio mexicano. Quizá la violencia más importante sobre las mujeres rurales sea la que establece la pobreza, porque la pobreza es una de las condiciones que hace que las personas, tanto hombres como mujeres, tengan que tomar decisiones que no van de acuerdo con sus expectativas de vida, pero que tienen que ser tomadas. Entonces, las violencias de la sociedad adulta imponen estereotipos de género y ello se acentúa en las mujeres porque se les asigna responsabilidades de acuerdo a la tradición. Aún hoy, la violencia simbólica y real recorre los distintos espacios de socialización de las mujeres. Específicamente, la música es uno de los elementos simbólicos y de consumo que delimitan la identidad juvenil rural, porque las letras y ritmos van a expresar posturas generacionalmente sostenidas respecto de la violencia contra las mujeres. A aquellas canciones que escuchaban nuestros padres sobre la violencia contra las mujeres malas, pérfidas, hoy van a superponerse otro tipo de expresiones como violencia, como belleza de cantina y otras que son comunes en el ámbito rural. Porque la música vehiculiza sentimientos colectivos de género que son asumidos por la juventud. Por eso estamos pensando hoy que si bien los jóvenes rurales tienen transformaciones, no son los mismos la juventud rural de estos 2025 años que a fines del siglo pasado, sin embargo, persisten algunas claves para entenderlos. Y una de estas claves es la existencia de mayores medios de comunicación, la existencia de redes sociales dentro del ámbito rural, pero también la no desaparición de roles y estereotipos tradicionales. La tecnología es asumida en estas localidades rurales, pero lo que no cambia son justamente las relaciones de género y las relaciones del orden jerárquico. Ahora bien, vamos a decir ahora cuál es el lugar de la escuela en todo este proceso. La escuela trata de establecer, digamos, competencias genéricas para la juventud rural, trata de establecer otras pautas de relaciones entre hombres y mujeres, pero la tradición se encarga de acentuar las responsabilidades de acuerdo justamente a lo que estereotipadamente se ha considerado que es propio de las mujeres. Entonces la escuela, ahora si bien es cierto que la juventud rural puede explicar su vida a partir de un subsistema de educación media superior que se encuentra repartido a todo lo largo de la entidad y del país también, también es cierto que estos subsistemas de educación media superior no alcanzan a desorganizar el orden de género en que se encuentran los jóvenes. Por eso la escuela, digamos, es un elemento más para destruir o desorganizar la violencia simbólica que se impone a partir de lo que ya existe en las ruralidades. Específicamente la música, a través de la música se interioriza la cultura dominante y legitima los esquemas de relaciones desiguales entre los géneros, los esquemas de dominación en los que se encuentra articulado. Y uno de ellos va a ser propiamente dicho el amor. Recordemos que en estas etapas las y los jóvenes se encuentran en relaciones amorosas, en relaciones de seducción, porque están en búsqueda o están en el camino de construir familias de destino. La música entonces debemos de considerarla como un dispositivo social y cultural que establece un contacto empático con la juventud, se dirige directamente a las emociones y, como dije, justamente recoge las expresiones de la colectividad en estos procesos de la seducción y del amor.
La exposición de la música con contenidos amorosos se da justamente a partir de relaciones violentas, por lo que se hace pensar que la violencia es una parte constitutiva de las relaciones amorosas y se va a construir una fascinación por la relación amor-violencia, al menos en la música. Eso es lo que se ve. Hay unas microhistorias de amor en las canciones y obviamente los videos ayudan a dramatizar el contenido de cada una de las canciones. ¿Qué hicimos en esta investigación? Bueno, se aplicaron 430 cuestionarios en bachilleratos del estado de Nayarit, en Jalcocotán del municipio de San Blas, todos en los ámbitos rurales, en Pantanal del municipio de Jalisco, en Jomulco del municipio de Jala, en Villajuárez del municipio de Santiago Ixcuintla y en Santa Isabel del municipio de Ahuacatlán. Estos cuestionarios se aplicaron durante los ciclos escolares 2016 y 17 y 2020. Bien, como nos damos cuenta, la socialización de los hombres en la masculinidad ocurre en relación a las mujeres o frente a las mujeres y también en relación con los propios hombres. Está vinculada a la superioridad de los varones respecto de las mujeres, al uso del poder
a la posesión de dinero y bienes materiales. En este caso vemos, por ejemplo, el uso del caballo, que se va a transformar posteriormente en camionetas y en automóviles, y en contraposición a la feminidad como virtud, como obediencia, como dependencia, y a ser la cuidadora de los bienes emocionales. En este caso queda muy claro que en este dispositivo que estamos hablando de la música, las mujeres están disponibles. Son los varones los que seleccionan, los que separan, los que escogen. Las mujeres son solamente objeto y no tienen ningún tipo de decisión. Son mujeres que se compran, de hecho la propia canción, la propia ponencia, por eso la titulé así. Si yo te compré, como dice la canción, si yo te compré tu hermosura, puedo comprar todo lo demás porque entonces tú me perteneces. Además, él tiene derecho a convertirse en animal por una situación de celos. Solo importan entonces el deseo de él, de sueño de madrugada, a todas horas estás, es la obsesión de él la que es el eje articulador de todo este simbolismo que estamos viendo en esta canción. Y también vemos una resolución agresiva entre varones, porque los varones, la manera de resolver sus diferencias van a ser a partir de la violencia. Les saqué mi 45, que es justamente la manera como se tiene para resolver las violencias. Vemos también aquí que se trata obviamente de una juventud rural en códigos de migración y una ruralidad construida, porque, bueno, obviamente está grabado en Mazamitla, Jalisco, un pueblo mágico, y de alguna manera estamos en un simbolismo de una ruralidad construida casi para turistas, ¿no? Porque es un turismo como, es una masculinidad como muy estereotipada también. Los hombres son hombres con sombrero, que prácticamente no cuidan su corporalidad, en camioneta y a caballo, pero las mujeres son mujeres desruralizadas, son mujeres prácticamente con corporalidades urbanas, propiamente dicho. Pero esto mismo es lo que hace el contraste entre hombres y mujeres de la realidad. De tal manera que en estas canciones seleccionadas por la juventud de la educación media superior, de los bachilleratos tecnológicos, vemos cómo se reproduce justamente este simbolismo que decíamos al principio, en el hecho de que el amor está atravesado por la violencia. Esperamos sus comentarios sobre esta ponencia y actualmente estamos trabajando con nuevas propuestas sobre cómo va cambiando este interés de la juventud por los contenidos que se van ofreciendo a partir de la música, y esperamos que esto pueda convertirse, digamos, en resistencias de las jóvenes para aceptar las violencias que les ofrecen los corridos, la música que, digamos, la oferta musical les ofrece. Muchas gracias y esperamos sus comentarios. Buenas tardes. A continuación me permito presentar el tema WebDoc y Memoria, la interactividad digital como territorio político de resistencia de las disidencias sexogenéricas en Nayarit. Presenta su servidor, maestro Juan Manuel Ibáñez Cortés, el maestro Ian Cuatepetzin Zavala Pérez, la doctora Dalinda Isabel Sandoval Acosta y la doctora Mariana Betsabet Pelayo Pérez. Cabe señalar que esta ponencia tiene su origen en el trabajo para obtener el grado de maestro en estudios de género, el WebDoc como herramienta de sensibilización y preservación de la memoria colectiva, historias de resistencia del colectivo La Manada. Y desde esta ponencia pretendo leer la interactividad digital como un territorio político donde se disputan narrativas, se preservan memorias y se ensayan prácticas de cuidado y resistencia desde la periferia. Siguiendo en clave Foucaultiana, el poder es una red difusa de relaciones que produce sujetos y verdades. Por eso, donde hay poder, hay resistencia. Y en esa línea, Judith Butler nos recuerda que la congregación de cuerpos en el espacio público funciona como reclamo democrático de igualdad y visibilidad, que interpela a las instituciones. En ese sentido, la manada surge para enfrentar violencias directas, simbólicas y estructurales contra las disidencias sexogenéricas en Tepic, consolidándose como agrupación
con 4 ejes de acción principales: formación e investigación, respuesta al VIH e ITS, activismo e incidencia y actividades socioculturales. Su organización combina un núcleo coordinador y una red ampliada conectada por grupos de WhatsApp y redes sociales. Esa infraestructura cotidiana, física y digital, ya es un primer mapa de territorialización comunitaria. Hablar de territorio político digital es asumir que la disputa por visibilidad y por sentido también se libra en interfaces, plataformas y rutas de navegación virtuales y digitales. Desde Foucault, si el poder opera en red y de manera productiva, la resistencia se trama en sus intersticios. No es externa ni excepcional, sino condición de su existencia. Para Useche, las resistencias también abren nuevos territorios existenciales, modos de habitar y rehacer convivencia que reconfiguran subjetividades y vínculos. Trasladado al entorno digital, la interfaz digital como la de una página web documental deviene en territorio porque habilita formas de estar juntos, decir y saberse comunidad, no como mero soporte técnico, sino como lugar de habitabilidad política. Territorializar en digital es también redistribuir la visibilidad, trasladar lo que fue confinado a la clandestinidad, vínculos, afectos, erotismos, a un espacio donde la comunidad se reconoce y el público más amplio puede conocer y aprender. En ese sentido, cada clic no solo navega, sino que ocupa y reitera el derecho a existir. Esta territorialización se materializa en el diseño del webdoc. Entendemos webdoc como una página web documental, donde su navegación no es lineal, sino que hay etiquetas cruzadas que permiten trayectorias propias, arquitecturas temáticas que convierten categorías analíticas en espacios de navegación con sentido político, enriquecidos por recursos multimedia como imagen, texto, audio y video. Recursos interactivos como línea de tiempo, repositorios de documentos digitales, formularios de contacto y otros recursos que anclan memoria e incidencia y permiten la participación activa de las audiencias en la reconfiguración, actualización y expansión del webdoc. Así pues, el webdoc, a diferencia del documental audiovisual tradicional, organiza el relato en nodos y habilita recorridos desde múltiples instancias, redefiniendo la relación entre creadores, contenido y audiencias. La persona espectadora se convierte en usuaria, decide la ruta, la profundidad y el ritmo con que explora el sitio, y con ello actualiza el sentido del relato. Esta interactividad no es un mero adorno tecnológico, es una condición política que rompe pasividades y jerarquías de enunciación. Al permitir multiplicidad de entradas y coexistencia de voces, el webdoc crea un espacio de negociación narrativa donde lo disidente puede hablar en primera persona, sin mediaciones que borren matices. A la vez, opera como un archivo vivo que integra fuentes y testimonios diversos con trazabilidad para consulta e investigación. Como plataforma accesible y multimedia, el webdoc también democratiza la circulación del conocimiento situado y favorece el acercamiento y los encuentros. No solo informa, sino que moviliza. Por eso, en contextos de violencia, estos espacios digitales son territorios idóneos para documentar desde las voces protagonistas las narrativas que históricamente han sido silenciadas e invisibilizadas por los medios tradicionales oficialistas. Ahora bien, generar un archivo de memoria no es solamente hacer un depósito del pasado, sino que se busca la potencia del presente, sostener identidades, reforzar redes y habilitar incidencia. La agencia es la capacidad de transformar condiciones de vida con efectos en lo público y lo privado, según Giddens. La autonarración por parte de quienes no cuentan activa performativamente su lugar en lo público. El webdoc, como archivo vivo, preserva y abre testimonios, imágenes y documentos de experiencias históricamente marginadas, facilita investigación, lectura crítica del presente y posibilita pedagogías afectivas. Así bien, el proyecto se concibe como un diseño colaborativo, a partir de talleres y entrevistas que definieron temas, jerarquías y rutas, evitando mediaciones y reforzando la coautoría. Ejemplo de ello fueron los talleres Tepic, la ciudad que jotea,
donde se ocupó el espacio público para un diagnóstico participativo, para compartir experiencias de violencia e identificar estrategias de resistencia aplicadas. Estos insumos se tradujeron en estructura de contenidos y criterios de curaduría, audios explicativos, galerías de notas, testimonios en primera persona, así como mapeos corporales. Conforman la memoria territorializada en la interfaz. La dimensión pedagógica del WebDoc es su capacidad de sensibilizar a públicos no especializados, y esta se amplifica cuando el archivo vivo se cruza con datos verificables y acciones colectivas. En Nayarit, por ejemplo, el itinerario de la manada incluye la incidencia que contribuyó a la derogación del delito de peligro de contagio en 2023. Documentar esta trayectoria, con mesas de trabajo, protestas, sesiones legislativas, transforma el WebDoc en prueba pública como un insumo para activismos, formación y diseño de políticas centradas en derechos de las personas de la disidencia sexogenérica en Nayarit. A nivel metodológico, la interactividad favorece experiencias inmersivas y multimedia que amplifican la sensibilización y el compromiso ético. Así pues, desde Foucault, la resistencia se teje en las grietas y fisuras del poder. Desde Butler, la presencia corporal reclama igualdad en el espacio público. Y para Useche, las resistencias abren nuevos territorios existenciales que rehacen convivencia. El WebDoc condensa estas tres claves. Como territorio político digital, transforma la interfaz en lugar de ocupación y disputa narrativa. Como archivo vivo, activa agencia colectiva al preservar y poner en circulación memorias disidentes. Como dispositivo de sensibilización, enlaza, denuncia y pedagogía para la transformación social. Así, en Nayarit, esta herramienta, el WebDoc, no solo preserva la experiencia de la manada, sino que interpela al presente y abre un futuro imaginable desde la igualdad, el cuidado y la transformación. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Presentamos nuestra ponencia, Mujeres con Voluntad, construyendo conciencia y rompiendo mitos y transmitiendo confianza en tiempos de cambio. Esta ponencia está realizada con el apoyo de Carla Liliana Gorosquieta González, del Comité Mundial de Seguimiento e Implementación de los ODS, Enrique Blancarte Fuentes, del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, María del Rosario Tolentino Ferrer de la Universidad de Guanajuato y su servidora del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud en su sección 37 en el estado de Guanajuato. Comenzamos. Diremos de introducción que la Asamblea General de las Naciones Unidas acordó establecer el día 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer. Esto es en base a que se busca la igualdad, la paz, la justicia, el respeto y los derechos humanos con seguridad social y desarrollo sostenible. Para ello, entonces, la igualdad de género no solamente es un derecho fundamental, sino que también ha sido fundamentalmente esencial para construir un mundo mejor, más pacífico, próspero y sostenible. Las mujeres, entonces, constituyen la mitad de la población mundial, preservando la igualdad en el proceso social. La retribución económica de las mujeres en promedio es de un 25 a un 23% menor que el del género masculino en un mercado global. Por ello, el Comité Mundial de Seguimiento a los ODS hace un conversatorio y visibiliza la participación de la mujer en diferentes sectores como son la ciencia, la salud, la política y la moda. Y presentamos nuestros resultados de este conversatorio internacional realizado desde México. La metodología entonces fue descriptiva y se analizan los alcances del evento, de la conmemoración del conservatorio, del Comité Mundial de Seguimiento e Implementación de los ODS y TETARCAM. ¿Qué obtuvimos? Como resultado tuvimos 118 conexiones de 12 países participantes y el 90% de permanencia a este conversatorio que duró
2 horas y media. El 49% eran feministas y el 51% eran masculinos. Tuvimos ponencias de diferentes países y en total tuvimos una participación muy nutrida en América Latina. Y aquí presentamos los países que nos acompañaron en ese conversatorio. En este diapositivo mostramos la gráfica de cómo sucedió la presencia de este conversatorio de mujeres. Y para ello comenzamos haciendo un estudio de tiempos y movimientos dentro de la misma, y la doctora Hernández, que fue nuestra especialista en moda, logró un 90% de permanencia. La doctora Maldonado, que fue nuestra especialista en salud, en etnobotánica, también logró un 90%. La doctora Contreras nos habló entonces de la personalidad de las mujeres en la ciencia desde Panamá por un 90%, y la doctora Tolentino desde México también logró esa permanencia. Ella nos habló de la política. Entonces aquí presentamos las 118 conexiones de 11 países con 90% de permanencia y una duración del conversatorio de 2 horas, 19 minutos y 18 segundos. Cabe mencionar que nuestras ponentes eran de América Latina, teníamos ponentes de Colombia, de Panamá, de México, y fue todo un éxito. Presentamos a ustedes todas las constancias que se emitieron y en ellas observamos que tuvimos una presentación muy nutrida, pero que el género masculino fue el que más estuvo presente dentro de este conversatorio, ya que estamos rompiendo paradigmas. Es decir, la mujer cada vez está conquistando más espacios de conquista, más espacios de poder y más espacios de discusión plena. El comportamiento, como ustedes ven, nunca bajó. Siempre se mantuvieron las conexiones abiertas y con ello tuvimos diferentes tipos de especialistas. El número de constancias extendidas fue por países y aquí los presentamos. Y el comportamiento de países que más nos acompañaron fue de Colombia. Entonces, para concluir, decimos que en México se construye conciencias, rompemos mitos, transformamos confianzas y construimos voluntades de cara al siglo XXI, por lo que se observa que los hombres están modificando su conciencia para el respeto y la valoración de las mujeres con el impacto de divulgación de los medios masivos de comunicación. Por eso nuestro conversatorio entonces invita a esta reflexión donde las mujeres tienen más empoderamiento. ¿Sabías que la mujer tiene la capacidad de ser multiorgásmica? Hablar de ciencia con quien hace ciencia puede ser uno de los momentos más fascinantes del día o también de los más abrumadores si el lenguaje pierde sentido. En este desafío, la Universidad Autónoma de Nayarit emprendió la tarea de encontrar y divulgar la ciencia en todas partes. Y eso les presentaremos en esta ponencia. Hola, yo soy René Morales y junto con la doctora Dalinda Sandoval y el maestro Omar Gutiérrez les platicaremos un poco sobre la ciencia en todas partes. Esto surge como una plataforma orientada a reducir las brechas que existen entre la comunidad científica y la sociedad, utilizando las redes sociales y toda su convergencia mediática. El propósito es romper los esquemas convencionales de la comunicación científica. En el área de comunicación donde estamos, me dijeron, tienes que hacer videos de ciencia. Y ahí fue donde me surgió la idea de decir, de ciencia, pero ¿cómo? Nos encargamos de buscar. Y de esa manera dijimos, no, tiene que ser algo dinámico, algo que no aburra, algo que enganche y que sea algo que las personas puedan entender un poquito acerca de ciencia y que sea fácil de digerir. Llevar la ciencia fuera de los laboratorios y las aulas ha sido una tarea fundamental para la divulgación y para la difusión de la ciencia. En México, particularmente, existen registros desde el siglo XVII donde por medio de charlas, Sigüenza y Góngora buscaban refutar las supersticiones vinculadas con los cometas, utilizando argumentos de Copérnico, Galileo Galilei y otros astrónomos. Nos encomendaron pues hacer las entrevistas, pero no había como una idea, no nos dijeron exactamente lo que querían que hiciéramos, entonces
viendo ejemplos, porque pues todo está hecho, ¿no? No inventamos nada nuevo. Decidimos seguir ese formato que es que desarrolle el tema el investigador de una manera muy breve y nosotros lo vestimos con clips de video como memes y efectos de sonido que hacen que te atrape más, pues como que sea más llamativo. La ciencia requiere de la comunicación, porque es a través de este ejercicio que se hacen nuevos planteamientos con nuevas preguntas al campo de estudio, se cuestionan paradigmas y se busca comprender y solucionar problemáticas. Seguramente sabes que el ajolote mexicano está en peligro de extinción. En esta ocasión me gustaría explicarte dos apreciaciones al respecto. ¡Que alguien me explique! La primera, lo del peligro de extinción es porque está enfocado a las poblaciones naturales que viven en las aguas de Xochimilco, en la Ciudad de México, mis paisanos. Póngase bien, Felipe, si con tenis. Pero ¿qué sucede cuando esta comunicación solo se mantiene entre pares académicos? Por un lado, es muy aplausible porque permite compartir ideas, hallazgos con colegas, pero por el otro se deja fuera al ciudadano de pie o de calle. A este tipo de actividad se le identifica como difusión científica, mientras que por el otro lado tenemos la divulgación científica, que es aquella que busca hacer contacto entre la comunidad científica y el público no especializado. Por ejemplo, si yo pienso tener una vida romántica de los 25 a los 40 años, pues son 15 años, el 37% son 5 años y medio. Oye, despacio, cerebrito. Este tipo de prácticas requiere de un ejercicio mucho más detallado, porque es adaptar el lenguaje científico con sus fórmulas, conceptos y términos a un lenguaje para públicos distintos. Pues es bastante complejo porque un investigador pues se encarga obviamente de investigar y de escribir artículos en los cuales utilizan palabras demasiado técnicas para su de acuerdo a su línea de investigación, ¿no? Entonces, cuando te dicen las cosas, muchas veces no las entiendes y es ahí donde entramos nosotros e intentamos, a ver, lo que usted quiso decir fue, y lo bajamos a que lo entienda hasta un niño de primaria, una persona que está consumiendo redes sociales. Entonces, ese fue nuestro objetivo, el intentar descifrar o ayudar, o que los investigadores nos ayudaran a descifrar en palabras técnicas cómo era su investigación, y de esa manera también lo empezamos a apoyar con reels, con memes, con stickers, con sonidos, con cosas más gráficas, pues para hacer que fuera pues más sencillo. Con esta premisa, la Dirección de Comunicación de la UAN inició La Ciencia en Todas Partes, que consiste en cápsulas cortas, precisas, humorísticas y de divulgación que acercan la ciencia a los públicos de las redes sociales, basándose en la convergencia mediática de Facebook, Instagram y TikTok para llevar eso que genera la universidad a los públicos de estos espacios. Esto se debió a la proliferación de una microalga que pertenece al grupo del plancton, que origina justamente que los peces, al momento de estar consumiendo agua y de respirar, las algas lleguen hasta las branquias y esto ocasiona que los peces tengan problemas para respirar. El proceso creativo de estas cápsulas, de acuerdo con los productores, consiste en 4 etapas. La primera, en gestionar la idea. La segunda, en encontrar el relato que se va a contar a través de estas cápsulas. El tercero, la grabación. Y el cuarto, y el último, es la postproducción o edición. Es en esta última etapa donde el equipo de producción inyecta toda su creatividad para hacer más potente el discurso científico a través de cápsulas cortas que permitan entender la ciencia que se genera desde la universidad. Cuando nosotros tocamos algún metal o un conductor, esas partículas aprovechan para escapar y corren a través de ese conductor. Y es ahí cuando sentimos toques. La ciencia en todas partes es un ejemplo de divulgación, que si tomamos como referencia a Martín Bonfil y sus etapas de la divulgación, este proyecto se puede encontrar en la primera etapa, que es la apreciación de la ciencia. Es decir, descubrir que existen preguntas que otras personas ya se han hecho y que quizás nosotros aún no nos cuestionamos.
Yo soy René Morales y esto fue La Ciencia en Todas Partes para el 14º Coloquio de Género y Estudios Culturales.